Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de estar virtualmente en el Congreso de Argentina y espero pronto poder estar también físicamente. Gracias a Carlos, a Federico, a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí y que me han invitado y que me han hecho este honor de inaugurar algo, lo cual pues tiene una responsabilidad añadida y espero no hacerlo del todo mal. Bien, frente a un discurso muy convencional que circula por el ambiente de que nos tienen que pagar por los datos, hay que poder monetizar los datos, etc., yo subrayo el hecho de que la realidad de los datos es una realidad nueva, que no cuadra bien con la idea clásica de propiedad, y esto se ve muy claramente cuando comprobamos que, por ejemplo, el nivel de protección de datos que yo doy por válido condiciona el nivel de protección de datos de los demás. Hay muchos datos personales que si yo revelo, revelan datos de otras personas. Desde el punto de vista, por ejemplo, genético, esto es muy claro, pero hay otros ejemplos de ello, ¿no? Por tanto, yo creo que esto puede sonar muy revolucionario y no lo es, pero yo creo que tenemos que ir a una especie de expropiación o de política común de datos, más que a un esquema privado. Bien, el tema de la charla de hoy era todo este asunto de la inteligencia artificial desde la perspectiva de qué impacto puede tener en la democracia. Democracia cuyo núcleo normativo consiste en el gobierno del pueblo y, por tanto, la decisión colectiva. Y aquí tenemos un poderoso conjunto de procedimientos que, de alguna manera, parecen subcontratar nuestra capacidad de decidir, delegar nuestra capacidad de decidir. Por tanto, esto, de entrada, plantea no pocas preguntas de legitimidad, yo algunas de las cuales voy a tratar de esbozar aquí, aunque es un tema larguísimo. En Florencia, en el Instituto Europeo donde trabajo, acabamos de constituir una cátedra de inteligencia artificial y democracia que va a tener en los próximos años precisamente esta tarea, y la semana que viene tenemos un congreso allí en Florencia. La casualidad ha querido que mañana esté en Madrid hablando en el Congreso de los Diputados también sobre este tema. Yo creo que es un tema de enorme importancia que no podemos abordar con frivolidad, que tenemos que abordar con innovación, sobre todo conceptual, porque nos jugamos mucho en él. Cosas muy buenas y también algún inconveniente grave si no diseñamos bien el ecosistema de las decisiones políticas, ¿no? Bien, en el año 2013, la revista de tecnología del MIT tituló uno de sus números así: los grandes datos van a salvar a la política. 5 años después, la misma revista, el año 2018, bajo la impresión del escándalo de Cambridge Analytica, pone en su cubierta: la tecnología está amenazando a la democracia. ¿Cómo la salvamos? Como ven, 5 años, un panorama completamente distinto. Hemos pasado del entusiasmo digital en el entorno de las primaveras árabes y ahora más con una guerra que tiene como protagonista a Rusia, a pensar el espacio político como el espacio de Internet, como un espacio de intromisión, donde si ahora preguntáramos por la calle a qué asocia la gente Internet, a lo mejor hace 10 años lo asociaría a libertad de expresión y horizontalización de la política. Ahora mismo yo creo que flota en el ambiente más bien todo lo contrario. Una amenaza, una manipulación, una libertad para los discursos de odio, etc., ¿no? Bueno, creo que este vaivén, esta oscilación entre un entusiasmo a veces un poco ingenuo y un pesimismo radical, en el fondo se explica, como ocurre con otras tecnologías y con otras encrucijadas de la sociedad democrática, se explica porque no sabemos muy bien, estamos ante un gran interrogante. No sabemos cómo va a evolucionar,
No sabemos cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra capacidad, si la idea de control sigue teniendo sentido en entornos de robotización, digitalización, automatización. No sabemos cuál va a ser el impacto en el mundo del trabajo. Estamos empezando a estudiarlo. Y, por tanto, esto a mi juicio, explica y da razón de esa oscilación entre la tecnofilia y la tecnofobia, ¿no? Yo creo que frente a este vaivén tenemos que hacer una reflexión de fondo que se pregunte fundamentalmente por cuál es el lugar que le corresponde a la libre autodeterminación, a la capacidad humana de decisión en entornos parcial o altamente automatizados. Entornos a los que, por cierto, vamos a transitar a gran velocidad. No es... esto no se va a parar, no lo van a parar los parlamentos, no lo van a parar los comités de ética, no lo vamos a parar las universidades. Esto es algo que tenemos que acompañar en un proceso, además, que no debería estar presidido por ideas de tipo de control, prohibición, sino más bien de capacidad de configurar un ecosistema en el que lo tecnológico evolucione acompañado, críticamente en ocasiones, con los valores, con el derecho, con la protección de bienes comunes como la naturaleza, por cierto, donde también tiene la inteligencia artificial y la digitalización tiene un impacto bastante negativo, ¿no? Bien, decía en aquel famoso discurso de Gettysburg, decía Abraham Lincoln aquello de que la democracia era un sistema de gobierno en el cual el pueblo estaba presente como el propietario, como el sujeto y como el destinatario de la acción política, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta decir que necesitamos un discurso de Gettysburg para la era de la democracia artificial, que no lo tenemos, no sabemos qué significa del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, en la época de la inteligencia artificial. Sabemos que a eso no queremos renunciar, no creo que haya nadie en su sano juicio y con sensibilidad democrática que quiera renunciar a esos tres grandes principios, pero tampoco sabemos muy bien cómo pronunciar este discurso, quién lo tiene que pronunciar, en qué términos, qué significa el pueblo, ese pueblo que tiene esas tres funciones en una democracia digitalizada, en un entorno digital, ¿no? Bien, estamos ya, de hecho, en buena medida gobernados algorítmicamente. Cuestiones como la regulación del tráfico, la concesión de un crédito, la medición de los impactos y muchas medidas administrativas, nos lo decía ahora el responsable de innovación de su cámara, lo decía muy bien, estamos metidos en procesos en los cuales cada vez más va a haber decisiones automatizadas, robotizadas, digitalizadas, ¿no? Esto es una buena cosa. Si yo tuviera que juzgarlo ahora mismo, diría, esto es una buena cosa, sobre todo porque es una ingenuidad pensar que podemos hacer frente a la complejidad del mundo sin la ayuda de un gran impulso tecnológico. Necesitamos más tecnología, no menos. Ese sería mi punto de partida, porque no soy ningún pesimista ni ningún tecnófobo, más bien me inclino casi, diría, por lo contrario, ¿no? Es decir, creo que tenemos necesidad de que la tecnología, el conocimiento, los datos, etcétera, nos ayuden a tomar mejores decisiones. A ustedes que son parlamentarios, que tienen una responsabilidad sobre la legislación, esto les suena ya a conocido y seguramente es parte de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros y de la que son muy, muy conscientes, ¿no? Claro, la cuestión que esto nos plantea es que estamos hablando de política y concretamente de política democrática, es decir, una política en la cual el pueblo y sus representantes, o la sociedad humana en su conjunto, tiene que tomar las decisiones y no máquinas. Entonces, seguramente no es muy razonable partir, luego diré algo sobre esto, de una oposición entre humanos y máquinas. Yo creo que se entiende mal el ecosistema que estamos configurando si lo pensamos como dos enemigos, David contra Goliat, depende quién consideremos a cada cual o dónde se quiera poner cada uno. Dos cosas completamente distintas, ¿no? Los humanos somos ya tecnología, la tecnología está humanizada desde que empezó en la historia de la humanidad. Y creo que no es buen punto de partida
su radical oposición. Pero sí que es verdad que esto plantea un montón de promesas y de límites, ¿no? Las promesas son bastante evidentes, ¿no? De entrada, los algoritmos prometen una gran objetividad. En lugar de humanos llenos de prejuicios y con sesgos ideológicos, vienen a decir los defensores de esta tecnología, ahora vamos a poder medir bien, vamos a poder analizar y especificar e identificar bien las demandas sociales, las preferencias, los intereses de la gente, sin las gafas ideológicas que lo deforman, ¿no? Y además vamos a ser capaces de responder en tiempo real a los deseos de la gente, ¿no? Hay quien ha propuesto que en lugar de votar cada uno de nosotros, podría llegar un momento en el que Siri y Alexa votaran por nosotros. ¿Por qué? Porque no es una tontería, ¿eh? Vamos, es un desafío para pensar, ¿no? Siri y Alexa nos conocen mejor que nosotros a nosotros mismos. Nosotros nos conocemos muy mal. Siri y Alexa, que miden que monitorizan nuestro comportamiento, nuestro consumo, nuestra movilidad, nuestra actividad en las redes sociales, etcétera, y que tienen además pueden tener la capacidad de leerse todos los programas electorales, cosa que casi ninguno o ninguno hacemos, conocer a todos los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no delegar en Siri y Alexa esa capacidad? No lo harían mejor que nosotros. No sabrían qué es en el fondo mejor, qué es lo que nos conviene, ¿no? Y además, todo esto lo podríamos hacer midiendo mucho mejor el impacto de las políticas públicas, etcétera, ¿no? Bueno, esto efectivamente es una gran ventaja. Tiene muchas pegas, ¿no? Voy a poner aquí 3 o 4 porque el tema da muchísimo de sí, pero fundamentalmente ese cómodo paternalismo de las sociedades algorítmicas consiste en que nos da a nosotros lo que queremos, nos ofrece a través de una economía que identifica muy bien nuestras preferencias, nos ofrece lo que queremos, lo que supuestamente deseamos, pero si eso lo trasladáramos a la política, no sería muy grave si no fuera por el hecho de que esas prestaciones suelen suponer el sacrificio de alguna esfera de libertad personal. Y aquí ya entramos en un terreno peligroso, cuestionable desde un punto de vista democrático, ¿no? Y además, habría otro asunto que me parece que es muy relevante, y lo digo aquí en una Cámara de Representantes Políticos, ¿no? Que no es un mercado, que es un lugar de deliberación. Es verdad que la digitalización y los algoritmos satisfacen muchos de nuestros deseos. Es verdad que nos dan muchas veces lo que queremos, nos ofrecen productos, servicios, etcétera, pero creo que uno de los puntos más cuestionables de esto es que implican esa prestación se realiza a cambio de una cierta renuncia a reflexionar sobre esos intereses y sobre esos deseos. Y si algo es una cámara, es un lugar de reflexión acerca de nuestros intereses, ¿no? Una cámara, desde mi punto de vista, no es un lugar de negociación de intereses establecidos, o no solo eso, sino que también es un lugar de descubrimiento y de reflexión acerca de nuestros intereses. Porque puede ser que entráramos en la cámara con un interés ya prefijado y en el diálogo con otros, un diálogo a veces tenso y conflictivo, descubrimos, matizamos o pensamos la compatibilidad de ese interés con el interés de otros. Y sobre todo pensamos en el tipo de sociedad al que nos queremos dirigir. Una cámara es un lugar de reflexión y estamos hablando aquí de mecanismos que tendencialmente nos arrebatan o limitan esa capacidad reflexiva porque suponen automatismos, nos lo dan a cambio de nada. De alguna manera sustituyen la voluntad explícita de la ciudadanía por la voluntad implícita del consumidor. Creo que mantener esta distancia es muy importante. Hoy en día la política se hace con una lógica de consumidor, en muy buena medida, en mala medida diría,
pero eso no justifica el que sacrifiquemos el modelo y la idea de que un ciudadano no es un consumidor, no es exactamente un consumidor, aunque a veces se lo parece y aunque a veces lo tratemos como si se pareciera, ¿no? Otro de los grandes límites de la gobernanza algorítmica tiene que ver con el hecho de que el análisis de datos sobre el que se basa parte de la idea de que el futuro será lo más parecido al pasado. Es decir, todas las previsiones de los algoritmos, que tienen su alimentación en los datos del presente y del pasado, porque no hay datos futuros, ¿no? Dan por supuesto que nuestras preferencias futuras van a estar en continuidad con nuestro comportamiento anterior. Eso, en muy buena medida, es verdad. Generalmente los humanos nos comportaremos dentro de un tiempo como nos comportamos ahora. Pero hay, en la vida personal y en la vida colectiva, hay cambio, hay transformación, hay rupturas, hay revoluciones, como la queramos llamar. Eso no queda bien registrado en los datos. Yo siempre suelo poner el ejemplo de que, un ejemplo que nos resulta un poco incómodo, pero creo que es verdadero, ¿no? Si hoy en día entráramos en YouTube y buscáramos vídeos de cómicos de hace 20, 30 años, seguramente nos avergonzaríamos de pensar que algunas cosas nos hicieron entonces gracia. Había mucho componente en el sentido del humor, por ejemplo, de desprecio machista, ¿no? Y a lo mejor esas cosas hace 30 años nos hacían una cierta gracia y nos han ido dejando de hacer gracia y ahora nos parecen abominables, ¿no? Eso significa que en este punto ha habido una transformación. Nuestras sociedades han tenido una gran transformación. Imaginemos, vamos a hacer un experimento mental, imaginemos que ningún gobierno del mundo hubiera tomado ninguna medida para contravenir esta tendencia. Imaginémonos que no hubiera habido una lucha feminista tan constante y tan persistente en estos últimos 30 o 40 años. Imaginemos, por tanto, que los algoritmos del presente se siguieran alimentando con datos del pasado. Hoy tendríamos unos algoritmos que serían absolutamente machistas. En parte lo son, pero lo serían muchísimo más. ¿Cómo se explica este cambio? Este cambio se explica porque ha habido una voluntad expresa de cambio, de ruptura con un pasado que nos avergonzaba, que nos parecía que era algo de lo que había que huir, ¿no? Y por tanto, aquí habría un gran tema que yo solo dejo señalado, y además me alegro mucho que antes haya hablado el diputado de la Comisión de Futuro, porque es uno de mis temas, de los temas que más me interesa, y he hablado mucho, incluso he intervenido en alguna comisión de futuro similar a esta que están ustedes configurando ahora, ¿no? La gobernanza algorítmica es una gobernanza que muy fácilmente puede deslizar hacia una oclusión del futuro. Decía Susana Zuboff, decía que no nos pueden robar el futuro, los algoritmos no nos pueden robar el futuro, ¿no? Y yo lo pongo siempre en relación con una gran filósofa, probablemente la mejor filósofa del siglo XX, Hannah Arendt, cuando decía que los seres humanos nos caracterizábamos fundamentalmente porque teníamos la capacidad de hacer cosas nuevas. Ella hablaba incluso de milagros, de generar novedades no previstas, imprevisibles. Ese carácter imprevisible del comportamiento humano, que puede ser muy angustioso, por otro lado, al mismo tiempo es lo que hace de la historia humana un espacio abierto y de la democracia un sistema político abierto a la novedad, al cambio, a la alternativa, ¿no? Deberíamos pensar, cuando estamos hablando de democracia algorítmica, de gobierno o de gobernanza algorítmica, deberíamos pensar cuál es el lugar que le corresponde al verdadero futuro, no al futuro como mera prolongación o extrapolación del presente o del pasado, sino al futuro radical. Yo no soy un revolucionario, especialmente revolucionario, ni voy a hacer aquí ninguna apología de la revolución, pero alguna dimensión de ruptura, de transformación, de cambio, o por lo menos su posibilidad, hay que dejarla abierta, incluso aunque pensemos que estamos en un sistema político bien gobernado, con unas instituciones sólidas, ¿no? Bien, el otro asunto al que me quería referir, para no alargarme demasiado sobre esto,
era a una cuestión que ahora se plantea mucho, que es, bueno, cómo, en el fondo, cómo, por ejemplo, cuando se habla de la robotización del trabajo, hay un esquema, flota en el ambiente la idea de reemplazamiento. Y la amenaza, por cierto, que en muchos sectores, y además unos sectores muy concretos de nuestra sociedad, la perciben como real, aunque luego podríamos discutir hasta qué punto es real, de ser sustituidos, simplemente reemplazados, ¿no? Esto que pasa con el trabajo y que no es muy correcto como sentimiento, porque las máquinas reemplazan tareas, realizan tareas, pero no ocupan puestos de trabajo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el job y otra cosa es el task. Una cosa es el puesto de trabajo y otra cosa es la tarea, ¿no? Y esa diferenciación es importante, lo cual, por cierto, no quiere decir, no quiero desdramatizar el hecho de que la evolución y la digitalización y la automatización y la robotización del trabajo va a implicar unos enormes sacrificios a cambio de unas enormes también promesas. Pero debemos pensar muy bien cómo se realiza ese cambio y sobre todo qué sectores de la sociedad van a soportar más negativamente esa transición, precisamente para protegerlos, porque son transiciones también como la transición digital, que también ha tenido sus réplicas negativas. Estoy pensando en la protesta de los chalecos amarillos en Francia, que se ha extendido hasta las elecciones de este domingo, con un rebote que tenemos que interpretar bien. Fue una protesta de algunos sectores del ámbito rural que no se sentían bien protegidos ante el aumento de los impuestos del diésel fundamentalmente, que era fundamental para tareas agrícolas, etc. Es decir, es verdad que hay cosas por las que habrá que pagar más impuestos y habrá que poner incentivos o desincentivos para ciertos modos de consumir. Pero también es cierto que a quien va a ser más afectado por esto le debemos que dar una respuesta que consista, primero, en una protección específica y, segundo, en una conciencia de que los costes y los beneficios se van a repartir de una manera equitativa, ¿no? Bien, entonces, me parece que aquí hay en el ambiente hay una idea de que me parece un poco exagerada, de que en el fondo lo que se va a producir con la digitalización, con la inteligencia artificial, con la automatización, es una gran sustitución. Estábamos los humanos y ahora va a haber máquinas. Donde había humanos va a haber máquinas. Donde había trabajadores va a haber robots. Donde había diputados y diputadas va a haber algoritmos que toman decisiones, ¿no? Esta idea de una enorme, gigantesca sustitución me parece que es completamente equivocada. Tenemos que pensar con un poco más de finura el paisaje al que nos dirigimos, que es un paisaje de hibridación entre lo humano y lo tecnológico. ¿Qué tipo de hibridación, con qué costes, con qué beneficios? Es un asunto que habrá que discutir, pero me parece que es mucho más interesante, mucho más intelectualmente productiva la idea de hibridación, lo cual, repito, no significa que eso no genere graves inconvenientes, problemas de justicia, de desequilibrio, etcétera, sobre los que tenemos que estar muy atentos y muy especialmente el Poder Legislativo. Pero me parece que es mucho más interesante esto que pensar en términos de una sustitución, porque si hubiera una sustitución, entonces solo podríamos estar a favor o en contra. El origen de esto es, en el fondo, esta sería mi tesis, es que nos encontramos ante dos tipos diferentes de inteligencia y de decisión. La inteligencia artificial, yo todavía no sé por qué la seguimos llamando así, no tengo ninguna propuesta de sustitución, pero me parece que ni es tan inteligente ni es tan artificial. No es tan artificial, es muy material. La inteligencia artificial es mucho más material de lo que parece. Lo que pasa es que tenemos un lenguaje muy espiritualista cuando hablamos de inteligencia artificial. Hablamos de la nube, como si la nube fuera eso, una cosa atmosférica, ¿no? Y la nube es un lugar específico que, por cierto, consume muchísima energía. Generamos una enorme basura digital. Tiene un coste energético brutal la inteligencia artificial y la digitalización, y ahí no está mirando casi nadie. Pero es un asunto muy importante. En el mes de noviembre tenemos un congreso en Bilbao, un congreso internacional organizado por esta cátedra
que yo dirijo en Florencia, pero que realiza también actividades en España. En congreso le hemos llamado Green Digital, donde vamos a examinar precisamente esta relación entre lo digital y lo ecológico, ¿no? Bien, y decía que la inteligencia artificial tampoco es tan inteligente. Es decir, en el fondo, me parece que la inteligencia artificial es muy hábil, es imbatible en relación con la inteligencia humana para un tipo de problemas y muy torpe para otros. Y lo que sería la fórmula del éxito es que acertáramos a identificar bien para qué asuntos es muy inteligente la inteligencia artificial y para qué otro tipo de asuntos somos muy inteligentes los humanos, con todos nuestros defectos y nuestras limitaciones, ¿no? Y al revés, que hiciéramos un catálogo muy preciso de los errores típicos de la inteligencia artificial. Y otro catálogo estoy pensando en Daniel Kahneman, que lo ha escrito muy bien en su libro Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Un catálogo de los errores humanos, porque siempre los humanos cometemos el mismo tipo de errores. Si acertáramos en cualquier asunto, da igual un trabajo, da igual una proposición legislativa, una medida de gobierno, consiguiéramos que los errores de uno se compensaran con los errores de otros o que la inteligencia de uno colaborara con la inteligencia de otro, que tuviéramos un buen ecosistema de inteligencia artificial, esto sería un éxito impresionante en la historia de la humanidad. Yo creo que estamos convocados a esta tarea, no a pensar en términos tecnofílicos o tecnofóbicos. Tenemos que dejar el miedo a un lado, tenemos que pensar muy bien cómo realizamos esta transformación, porque es verdad que la inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, a desideologizar un poco la política. Tenemos una política, estoy pensando ahora en España, en Europa en general, seguramente en Argentina también, una política muy ideologizada, muy polarizada, se suele decir, y es posible que una cierta desideologización de la política estaría muy bien y se podría realizar a través de decisiones más automatizadas, de algoritmos más precisos. Ahora bien, pensemos que hay gente que cuando habla de desideologizar la política, en el fondo lo que está pensando es despolitizar la política. A veces se dice, hay gente que dice, no, a mí me gustaría a mí me da igual que gobierne la izquierda o la derecha. Seguro que esto lo hemos oído 1000 veces, ¿no? En nuestras conversaciones y en nuestros debates. Me da igual que gobierne la izquierda o la derecha. Lo que quiero es que se gobierne bien. Y uno se queda perplejo ante esa afirmación diciendo, ¿y me explicas cómo el calificativo de bueno aplicado a la política tiene sentido si no es con una cierta referencia ideológica? Seguiremos pensando de manera distinta. Los humanos hemos soñado siempre con la objetividad, pero tenemos una subjetividad que explica nuestra instalación en el mundo y que nos hace diferentes, nos hace también ideológica y políticamente diferentes, y eso no se va a superar. Y además creo que es bueno que siga ahí, porque la diversidad de puntos de vista, la variedad de alternativas es mucho más importante que el consenso y el acuerdo, ¿no? Decía que hay dos maneras distintas de pensar y de decidir. Las máquinas piensan muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo piensan muy bien? Piensan muy bien cuando hay que pensar linealmente. Cuando hay muchos datos. Una máquina necesita muchísimos datos para la toma de decisiones, ¿no? En cambio, los humanos somos capaces de tomar bastante buenas decisiones en entornos de ambigüedad, de incertidumbre y con pocos datos. En esto los humanos no somos comparables a las máquinas. Una máquina no es capaz de tomar una decisión si no ha examinado todas las posibilidades. Pensemos en el juego del ajedrez o en el juego de Go, para los cuales las máquinas necesitan realizar una cantidad de operaciones que nosotros no somos capaces, ni siquiera mentalmente, y por eso nos ganan. Pero eso no significa que sean más inteligentes, significa que son capaces de un mayor procesamiento de datos, lo cual no es
exactamente lo mismo. Ahora bien, si nos pusiéramos a una máquina y a un humano a tomar una decisión importante en un entorno de pocos datos, ambiguo, borroso, incierto, con grandes incertidumbres, ¿a quién preferiríamos para decidir? Sin duda, los humanos decidiríamos mejor. Yo suelo poner un ejemplo para quitarle a todo esto carácter abstracto. El ejemplo de una de las decisiones que en la historia de los seres humanos tiene mayor trascendencia, que es el ejemplo de la decisión por tener una pareja o por casarse, ¿no? Es una decisión, creo que estarán de acuerdo conmigo, que los humanos tomamos en medio de un contexto informativo bastante deficiente. Lo diré así. Con pocos datos, ¿no? Y nos sale bastante bien. Yo recuerdo cuando en España se introdujo la ley del divorcio, mi madre me dijo, qué horror, he leído en el periódico que esto va a suponer que no van a sobrevivir más que la mitad de los matrimonios, ¿no? Y mi respuesta para tranquilizar a mi madre fue, ¿y no te parecen muchos? ¿No te parecen pocos? ¿No te parece que el porcentaje de éxito es bastante alto, teniendo en cuenta el tiempo, la información, los datos que nos hemos tomado para una decisión tan relevante? Creo que no convencí a mi madre, pero me convencí a mí mismo de que había que seguir reflexionando en el fondo, sobre dos maneras de decidir. Y ahora que somos tan negativos en relación con los sesgos humanos, los prejuicios de los seres humanos a la hora de tomar decisiones, nuestras limitaciones, reconocer que hay cosas para las cuales los humanos somos bastante buenos. Y repito, somos bastante buenos para todos aquellos asuntos que no funcionan con una lógica 0-1, en la que no hay una cantidad de datos, lógicas binarias, etc. Y por tanto, y además, precisamente, eso tiene mucho que ver con la política, porque la política, lo más propiamente político de la política es la decisión en entornos de ambigüedad. Por supuesto, hay una parte de la política que no tiene mucha ambigüedad, que es muy técnica, probablemente la parte más tocante con la administración. Pero cuando admiramos a un político que nos parece una persona acertada, yo ahora estoy leyendo a Maquiavelo, que hay que volver de vez en cuando a él, ¿no? Y el elogio que hace de los grandes personajes de la antigüedad romana tiene que ver con esta propiedad. Fueron personas que acertaron, que tuvieron la inteligencia, el olfato, la empatía, la sensibilidad, la intuición de tomar decisiones correctas en espacios de poca información, gran ambigüedad, mucha incertidumbre y mucho riesgo. Esto en filosofía lo llamamos contingencia. Es decir, buena parte de las decisiones políticas, insisto, las decisiones más políticas de la política, dejo a un lado las que tienen más que ver con decisiones de tipo administrativo, son decisiones que se toman sin que haya una abrumadora cantidad de datos. Pocas veces en un político, y esto lo estoy hablando delante de ustedes, que son en mayor o menor medida políticos y lo saben mejor que yo, pocas veces un político toma decisiones sin un porcentaje de riesgo. Y cuando se trata de decisiones específicamente políticas, de esas que son claves en el futuro de una sociedad, son decisiones para las cuales hay muy pocos datos. Hay una gran ambigüedad y todo el mundo nos escapamos de ese tipo de decisiones. A mí me ha tocado por mi profesión, me ha tocado hablar con muchos políticos en mi vida, en muchos países, en varios países. Y siempre que he dado un consejo o que he dicho lo que yo debería hacer, siempre he advertido, yo soy un profesor universitario, yo no me juego nada. El que se juega es usted. Y el que se pondrá la medalla si esto va bien es usted. Piénselo, usted tiene la legitimidad, usted tiene el riesgo, usted pasará a los libros de historia como un héroe o como un villano. Nadie se acuerda del profesor, del consejero que aconsejó determinada cosa en momentos claves, ¿no?, a los grandes políticos de la historia, ¿no?
Termino con una reflexión, ¿no? Creo que lo más específico de la política es aquello que hay que decidir una vez que hemos considerado todas las variables y sigue sin estar claro qué es lo que hay que decidir. Esta sería mi definición de la política, ¿no? Lo cual es perfectamente compatible con el hecho de que un político sería irresponsable si no se hiciera asesorar de la ciencia, de los expertos, de la tecnología, usar todas las tecnologías, por supuesto el saber que hay en condensado en una administración. Todo eso forma parte, tiene que formar parte, y además creo que cada vez de una manera más creciente, del sistema político. Creo que la complejidad del mundo en el que estamos no nos permite la frivolidad de confiar muchas decisiones al olfato de personas singulares. Creo mucho más, y mi teoría de la democracia compleja apunta en esa dirección, creo mucho más en sistemas, en procedimientos, en instituciones inteligentes que en personas inteligentes. Siempre he dicho que si pudiéramos prescindir de las personas inteligentes no pasaría mucho, pero de lo que no podríamos prescindir es de los sistemas inteligentes. Y por tanto, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿este país, esta Cámara, este gobierno, esta cultura política es inteligente o es estúpida? No que las personas que componen el sistema tengan títulos universitarios, hayan estudiado mucho, o estén adornados de virtudes, porque esa es la otra dimensión del asunto. Para que un sistema funcione bien no hace falta mucha virtud, eso también recurre a Maquiavelo, ¿no? No hace falta mucha virtud por parte del gobernante, lo que hace falta es instituciones que funcionen, que vigilen, que tengan transparencia, que establezcan protocolos en los cuales el mal comportamiento sea automáticamente castigado o ni siquiera se produzca porque no vale la pena, porque el propio sistema lo impide, ¿no? Por consiguiente, creo que esta parte de la política, que sería la decisión última adoptada cuando ya hemos examinado todos los datos y todavía sigue sin estar claro lo que hay que hacer, cuando ya las máquinas han aportado un montón han reducido mucho la complejidad, esa parte de la política creo que es una parte para la cual los humanos no vamos a poder ser sustituidos nunca por las máquinas. O si lo somos, lo seremos con una gran deficiencia en la calidad de nuestros sistemas políticos. Pues nada más y muchísimas gracias por su atención.